Bienvenidos a la inauguración de esta serie de seminarios que se han organizado por parte de la Universidad de San Carlos para dar a conocer los alcances y las propuestas que la Universidad de San Carlos de Guatemala ha realizado frente al coronavirus, USAC frente al coronavirus. En nombre del Consejo Superior Universitario, del señor rector Musfelín Popais, les damos la más cordial bienvenida a esta serie de seminarios. Me acompañan la maestra Heidi de Mata, directora del Instituto de Análisis y de los Problemas Nacionales, INUSAC, y los distinguidos doctores Maynor Roberto Berganza Betancourt y el doctor Rodrigo Montúfar. Ambos son parte de la comisión específica que el Consejo Superior Universitario creó para analizar la coyuntura y generar opinión dentro de la sociedad guatemalteca. Junto con los resultados y las propuestas de esta comisión, se enlazó al INUSAC para que definieran esos seminarios que van a dar a conocer pues todo el alcance del actuar de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nunca nos imaginamos que el año 2020 iba a ser un cambio de era, que teníamos que adaptarnos a una nueva forma de vida y que teníamos que desplazarnos hacia la virtualidad para proteger nuestra salud. Desde marzo, cuando se detectó los primeros casos de coronavirus en el país, la Universidad de San Carlos fue la primera que tomó acciones para proteger la salud de las y los estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de San Carlos. Fue la primera que hizo una suspensión de actividades presenciales. Primero fueron las académicas, posteriormente las administrativas, anticipándose a las decisiones del gobierno. En ese momento tal vez se vio que era una medida muy precipitada y muy alarmante, pero no. La universidad ha basado sus decisiones en función del análisis de una comisión específica que nombró, integrada por especialistas del área de la salud, médicos, miembros de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, en fin, una serie de especialistas científicos en el área de la salud y que haciendo los análisis en bioseguridad y los análisis en cómo se desarrollaba la pandemia, fueron los que recomendaron que efectivamente se suspendieran las actividades antes de que se decretaran por el gobierno. Y esto en función de que se busca primero proteger la salud de cada uno de los universitarios, como le decíamos al inicio, pero más allá de eso, somos una macrouniversidad de 220,000 estudiantes, era la última matrícula que teníamos, más 12,000 docentes, más los trabajadores administrativos y de servicios. Por lo tanto, si eso lo multiplicáramos por 5 miembros de cada familia, tendríamos 1 millón de habitantes del país que podrían verse afectados por la transmisión de la pandemia por miembros de la Universidad de San Carlos. Entonces era una medida de protección también y de apoyo a la salud de cada uno de los habitantes del país. Esta comisión COVID-USAC también fue la que fue marcando los protocolos y también ha marcado los protocolos ahora para el retorno gradual a la presencialidad, que se analiza de qué forma lo vamos a ir haciendo a partir de noviembre y del año entrante. Aparte de eso, de tener una comisión COVID-USAC y una comisión científica para hacer propuestas sobre los aspectos que tenemos que tomar en cuenta en la salud, investigaciones científicas también para apoyar esa búsqueda de solución a los problemas de salud del país, así como también apoyar con diversos elementos que han contribuido con la salud de los guatemaltecos, como las caretas, cánulas nasales, en fin, y también a través de 2 laboratorios especializados hacer pruebas de COVID, el LARSA de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y también el ABOCLIP de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Pero aparte del área de la salud también
la universidad estaba preocupada por el desarrollo y la reactivación económica, a la cual pues ahorita todos sabemos que la sociedad guatemalteca se ha visto afectada por estas medidas que se han tomado para proteger la salud, y que eso está afectando la economía y sobre todo a los sectores más desposeídos del país. Entonces la Universidad de San Carlos también integró un comité jurídico económico para hacer propuestas sobre la reactivación económica y por dónde debe ser el camino a seguir en el país. Dentro de ello también hay una comisión de seguridad alimentaria y nutricional que estudia propuestas para hacer huertos familiares y otras medidas que coadyuven a la población urbana y rural con mayor problemas en el país. Una comisión también que trabajó lo relativo a los pueblos indígenas, un observatorio de la mujer, y todo esto pues aparte de estar haciendo propuestas, se busca que también se comuniquen las mejores medidas para el país, y por eso se han hecho una serie de comunicados durante todo este proceso que hemos tenido. Una cuestión muy importante también para el proceso de reactivación es que la universidad también, si bien todo el tiempo, según su mandato constitucional, de aportarle solución a los problemas nacionales, siempre ha estado enfocada a través de sus sistemas de investigación, extensión y la propia academia en aportarle solución a los principales problemas del país, se busca ahora sistematizar todo ese esfuerzo para que, mediante integración de equipos multidisciplinarios, se integren propuestas concretas para alcanzar las prioridades de desarrollo del país, que están vinculadas a los objetivos de desarrollo del país, que es un compromiso a nivel mundial que tiene nuestro país, y que incida directamente a través de sus programas de investigación, extensión y servicio en aportar solución a esos problemas de una forma sistemática y con equipos multidisciplinarios de las distintas unidades académicas. Todo esto, pues, en alguna forma se va a ir viendo durante el desarrollo de estos seminarios. Va a ser muy importante, pues, que exista esta comunicación entre la población y la Universidad de San Carlos para que la población sepa que cuenta con la Universidad de San Carlos. Muchas gracias. Mi nombre es Heidi de Mata, directora del Instituto de Análisis e Investigación de Problemas Nacionales, INUSAC. A raíz de la solicitud del Consejo Superior Universitario y del maestro ingeniero Murphy Olimpo Pais Recinos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se coordinó seminarios académicos, alcances y propuestas de la USAC frente a la pandemia. Y es como efectivamente la conformación de estos seminarios académicos tienen como objetivo general, en primera instancia, comunicar a la comunidad sancarlista y al Estado de Guatemala de forma sistemática, organizada y amplia, utilizando los diferentes medios de comunicación que están a su alcance, con el espíritu de informar lo más relevante de lo realizado y en vías de desarrollo por parte de la USAC en el marco de esta emergencia nacional COVID-19. Es fundamental para la Universidad de San Carlos de Guatemala crear espacios de encuentro de las diferentes áreas de conocimiento que administra y generar un acompañamiento en términos de las propuestas, los productos y soluciones que puede aportar la Universidad de San Carlos de Guatemala a través de la investigación y los servicios que brinda a la sociedad guatemalteca. Así que para la Universidad de San Carlos de Guatemala es fundamental generar redes de comunicación para que todos debamos estar informados y ante todo poder incidir en la prevención para ir transformando una cultura guatemalteca que permita transformar y hacerle frente a la emergencia nacional COVID-19. Muchas gracias.
Muy buenos días, mi nombre es Rodrigo Montúfar. Tengo el gusto de presentar al expositor del primer seminario, doctor Maynor Roberto Berganza Betancourt, coordinador de la Comisión Específica para el Análisis de Coyuntura y Generación de Opinión al contexto generado por la pandemia provocada por el COVID-19 de la Universidad de San Carlos. El doctor Maynor Roberto Berganza Betancourt es abogado y notario por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene pensum cerrado en la maestría de Derecho, cursada en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos. Pensum cerrado del doctorado en Derecho, cursado en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, cursante del último semestre de la maestría en Integración Regional, cursada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cursos aprobados de la maestría de Administración de Organizaciones impartida por la Universidad Autónoma de Chiapas, Campus 4 de Tapachula, Chiapas, México, en la Facultad de Administración de Empresas. Curso sobre planificación de la investigación científica para la elaboración de tesis de graduación profesional, impartido por el doctor Rolando Morgan Sanabria. Seminario intensivo sobre el conocimiento y aplicación del nuevo Código Procesal Penal, impartido por el doctor Alberto Dinder. Él es catedrático de Sociología de Guatemala en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, catedrático del curso de Derecho Agrario en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y catedrático titular del curso Técnicas de Investigación Sociológica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El doctor Maynor Roberto Berganza Betancourt va a desarrollar el tema la USAC y el camino de la ciencia para superar la pandemia de COVID-19. Les quiero invitar a seguir la exposición del doctor Berganza Betancourt y mencionar que pueden preparar sus preguntas y hacerlas llegar para que sean respondidas al final de la exposición. Con ustedes, el doctor Maynor Roberto Berganza Betancourt. Bien, doctor Montúfar, muchas gracias por esa dedicada lectura de algunos aspectos de mi hoja de vida. En realidad soy servidor de la Universidad de San Carlos y del pueblo de Guatemala por los mandatos que la Constitución Política de la República de Guatemala nos hace. Quisiera en ese sentido empezar diciendo que la Universidad de San Carlos de Guatemala no es un hecho que aparezca en la realidad nacional de forma espontánea. La Universidad de San Carlos ocupa un lugar preeminente en el pacto de todos los guatemaltecos, que es nuestra Constitución política. En ese orden de ideas, es importante que el teleauditorio pueda situar su atención en la forma en la que está organizada nuestra Constitución. Nuestra Constitución, en su título segundo, establece los derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos, dice reflexiones de la Corte de Constitucionalidad en una de sus sentencias dictadas, que los derechos humanos económicos, sociales y culturales son derechos universales, indivisibles, independientes e interrelacionados, los cuales deben ser respetados, garantizados, protegidos y promocionados por el Estado. Y en ese mismo orden de ideas, la Constitución Política de la República, en todo el título 2, desarrolla varios capítulos. En el capítulo 2
se hablan de los derechos sociales. Y la Corte de Constitucionalidad ha dicho en una de sus sentencias que por ello los principios de progresividad y de no regresividad constituyen parámetros de control de constitucionalidad para alcanzar las medidas adoptadas por entes reguladores en relación con los derechos sociales para determinar la inconstitucionalidad de ciertas medidas normativas. Y en ese sentido, estos derechos sociales deben ser observados constitucionalmente por todos los ciudadanos. En la sección 5ª de nuestra Constitución se establecen los derechos que le asisten sociales a la población, y ahí está la Universidad de San Carlos. Vamos a concentrar nuestra atención en lo que la Constitución Política de la República de Guatemala asigna como mandato a la universidad. Y en su primera parte describe el artículo 82 qué es la Universidad de San Carlos, y dice: la Universidad de San Carlos es una institución autónoma con personalidad jurídica. En su carácter de única universidad estatal, le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. He ahí que la propia Constitución Política de la República de Guatemala describe quién es la Universidad de San Carlos y le asigna esa primera gran tarea, que es la difusión de la cultura. Pero la Constitución hace una pequeña pausa y luego prosigue, y escuchen, por favor, lo que dice la Constitución respecto de la Universidad de San Carlos: promoverá por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales. Vean qué mandato tan trascendental. La Constitución dice entonces que la Universidad de San Carlos, por todos los medios a su alcance, disponiendo de todas sus fuerzas, de todos sus recursos, va a estudiar los problemas nacionales y va a proponer soluciones. De tal manera que toda la descripción que hizo nuestro secretario general del conjunto de acciones que la universidad ha tomado para estudiar este grave evento mundial que nos tiene cambiando de era, no es una actitud que la Universidad de San Carlos la realice exclusivamente por su buena fe y por su solidaridad con el pueblo de Guatemala, sino lo hace cumpliendo una obligación. Por cierto, cumplimos una obligación con la que estamos completamente identificados. Nosotros los sancarlistas, nosotros los estudiosos, por supuesto que vamos a investigar y por supuesto que vamos a proponer soluciones. Y en ese sentido, después de haber explicado lo que la Constitución Política de la República de Guatemala establece, para nosotros es importante ahora, en una especie de abordaje preliminar, establecer que las palabras de la Constitución están imbuidas de metodología de la investigación. Lo digo de nuevo, las palabras de la Constitución Política de la República de Guatemala están imbuidas en conceptos de la metodología de la investigación. ¿Y por qué? Porque la pregunta clave para esto es determinar por qué investigar para resolver problemas. Indudablemente, podríamos investigar por simple curiosidad, podríamos investigar porque frente a nosotros aparecen eventos que nos llaman la atención, podríamos hacer eso, pero no. La Constitución nos pide que estudiemos un fenómeno y que lo investiguemos para solucionar problemas. Vaya si no, el COVID es un fenómeno, es un problema
es una situación que debemos superar y que la universidad debe cooperar en el estudio de la solución de ese problema. De tal manera que por eso investigamos problemas. Ahora bien, la ciencia, como una herramienta en la que la metodología de la investigación juega un papel importante para establecer las causas, los efectos, las posibilidades futuras, la ciencia tiene 3 objetivos en su camino metodológico de la investigación, y ahí ya estamos entrando en materia científica. Ahí, cuando tratemos estos 3 asuntos, ya lo hacemos desde, por supuesto, el uso del método científico como camino para llegar a descubrir la verdad. En ese orden de ideas, la ciencia tiene 3 objetivos. El primer objetivo de la ciencia al estudiar y al investigar un fenómeno es describir tanto sus rasgos característicos periféricos como sus rasgos característicos esenciales. Esta descripción nos permite saber cómo es el fenómeno, cuáles son sus formas, cuáles son sus elementos visibles, cómo nos permite descubrir estas características frente a qué tipo de fenómeno nos encontramos. Y ahí el objetivo de la ciencia es describir el fenómeno. Esta primera forma, este primer objetivo de la ciencia, no quiere decir que tenga un orden de prelación, no hay una prelación en esto. Sin embargo, sí es bueno diferenciar. El momento investigativo de la descripción está orientado a decir cómo es el fenómeno. Pero otro objetivo de la ciencia es explicar al fenómeno. Y en ese objetivo de la ciencia, explicar al fenómeno, lo que la ciencia busca con ese objetivo es establecer los conectores que pueden haber entre los diferentes momentos, entre los diferentes procesos del aparecimiento del fenómeno. En ese objetivo de la ciencia, explicar, lo que tenemos es la necesidad de decir cuál es la causa y cuál es el efecto en un fenómeno, de decir cuáles son sus partes que lo componen y cómo funcionan estas partes respecto del fenómeno que estamos estudiando. De tal manera que la explicación se convierte entonces en una forma de profundizar sus características esenciales del fenómeno, intimarlo, penetrar al fenómeno y descubrirle todas las partes que lo componen, de tal manera que tengamos un reflejo verdadero y cierto en la mente humana. El proceso explicativo lo que genera es la posibilidad de sintetizar ideas en la mente que nos precisen justamente cómo funciona ese fenómeno. Entonces, recapitulando, tenemos un objetivo de descripción, un objetivo científico de explicación, y luego surge una cosa maravillosa. No la voy a llamar mágica, pero sí efectivamente tiene una característica que sorprende a la mente humana, y es el tercer objetivo de la ciencia. Quiero aclarar que además de estos 3 objetivos, existen otros, pero estos son los objetivos fundamentales del camino de la ciencia. Y este tercero, del que voy a hablar, es una cuestión, les decía, maravillosa, sorprendente, y es la capacidad predictiva de la ciencia. Cuando la ciencia va en su camino de descripción y de explicación, va atando en un método predictivo, positivo, verdadero, no mágico, la posibilidad de decir que en determinadas condiciones de la realidad objetiva pueden suceder en el futuro circunstancias específicas. Es decir, tener razones suficientes hoy para decir que en un determinado camino vamos a encontrar unos eventos en el futuro. Estos 3 elementos de la ciencia, este último,
que es el predictivo, no pueden suceder ni la descripción, ni la explicación, ni la predicción si no tenemos un rigor científico. Justamente la Universidad de San Carlos, en el ambiente de las universidades del mundo, que tienen esta naturaleza macro, decía el señor secretario, esta naturaleza de universidades megas, la Universidad de San Carlos es una universidad de esas, y tiene sus científicos, tiene sus estudiosos, tiene sus estudiantes, sus autoridades que asumen con responsabilidad este proceso, y entonces tenemos investigando y estudiando a la gente este fenómeno del COVID-19 que nos ha impactado en una forma un tanto sorpresiva. En ese camino de la ciencia, por resolver 3 problemas, nos ha permitido concentrar la atención en una forma muy fuerte, en una forma grande, en una atención dedicada a 3 grandes problemas, para los cuales necesitamos 3 grandes soluciones. Yo apenas voy a hablar del entorno de esos 3 problemas, pero no los voy a profundizar científicamente porque tenemos a los especialistas en la Universidad de San Carlos de Guatemala que están estudiando estos 3 grandes problemas. Vean el primero. El primero es ¿qué debemos hacer? Fíjense la naturaleza de formular la pregunta de investigación. ¿Qué debemos hacer en Guatemala para atender a los enfermos de COVID-19? A los enfermos que están afectados por un agente biológico que ha aparecido en el mundo sin prejuzgar, digamos, por qué se ha disparado, por qué ha aparecido, sin prejuzgar de ello. Este agente biológico que conocemos como SARS-CoV-2, popularmente conocido como COVID-19, está produciendo enfermedad. Esto es un desbalance de la salud. Para seguir los conceptos mundiales de la enfermedad, se identifica o se dice que un sujeto está enfermo cuando su balance de salud está roto, cuando ha dejado de funcionar de forma adecuada. Bueno, esos enfermos de COVID los tenemos ahora en toda Guatemala y como bien decía el secretario general en su intervención, la Universidad de San Carlos previó que como tal el conglomerado humano que nosotros manejamos en nuestra universidad podría ser un elemento que produjera mucha enfermedad y por lo tanto nosotros decidimos terminar con la presencialidad en forma inmediata. Pero los enfermos están ahí. Los enfermos están siendo atendidos por el Estado de Guatemala conforme la política del gobierno actual lo ha determinado. Pero la Universidad de San Carlos, con sus científicos, ha estado estudiando ese tema de la atención a los enfermos. Ahora bien, nosotros terminamos con la presencialidad docente e implementamos nuestras formas de continuar con la educación. Pero los enfermos podrían potencializarse más si regresamos a la presencialidad. No obstante, la Universidad de San Carlos ha dictado sendos acuerdos para estar listos al momento en el que regresemos a la presencialidad. Nuestros científicos, nuestros estudiosos se están preparando entonces para determinar cómo deberíamos atender a nuestros enfermos, estudiantes, en el caso de que regresemos a la presencialidad, y qué se debería hacer en Guatemala para continuar la atención, porque el hecho de que se hayan modificado las medidas del cierre de urgencia, del cierre de emergencia, que se están modificando por parte del Estado, de su gobierno central, no significa que la atención a la enfermedad haya terminado. De tal manera que la USAC debe tener claro, y lo está haciendo, que debe preocuparse por cómo enfrentar a unos procesos de enfermedad estudiantil en caso que nosotros regresemos. Y esto podría significar
a qué hospital irían nuestros estudiantes, o si debemos montar un hospital de urgencia, de emergencia en nuestro propio campus universitario, si debemos acelerar el uso de inversiones futuras para la construcción de nuestro hospital universitario, etc. Ese es el primer problema. Un segundo problema, no menos importante, y por cierto, que requiere de agudeza en el estudio y en la investigación, es lo referente a una vacuna preventiva por esta enfermedad que provoca el agente biológico SARS-CoV-2, conocido como COVID-19. El tema de la vacuna no solo exige la atención de los científicos en epidemiología y los científicos en inmunología. El tema de la vacuna, francamente, está rodeado de una serie de circunstancias que nuestros especialistas tendrán que pronunciarse respecto de cuál de todas las vacunas que en el mundo se están desarrollando es la que podríamos usar en mayor conveniencia para una población como la guatemalteca. Indudablemente, Guatemala no está en el camino de producir una vacuna, pero es un consumidor con cerca de 20 millones de personas que habitan este país que eventualmente deberán ser vacunados. De tal manera que los temas de la vacuna también nos afectan a los universitarios en forma particular, porque ¿cómo vamos a vacunar a nuestros estudiantes? ¿Cómo vamos a vacunar a nuestros profesores? ¿Qué podemos decir respecto de cuándo es el mejor momento para vacunarlos y cuál es el capital económico, humano y material que se necesita precisamente para cumplir con estos procesos? Ese segundo problema requiere de todas nuestras fuerzas. No deben olvidar ustedes, y con esto les motivo a la participación, de que tenemos seminarios específicos donde vamos a tratar esas problemáticas que ahora estamos apenas dibujando en el escenario de problemas que vamos a enfrentar. Y con ello estoy hablando del segundo problema. Ahora, un tercer problema que tiene un carácter más específico de la Universidad de San Carlos es cómo vamos a enfrentar el proceso de regreso a la presencialidad. Ahí me gustaría dar un pequeño avance de un tema con el que voy a ir cerrando posteriormente, y es este asunto de que la Universidad de San Carlos se ha visto urgida para implementar una plataforma educativa a distancia. En lo que hemos estado trabajando en la Universidad de San Carlos en los últimos años, pero no habíamos tenido la oportunidad de tener un momento para poder implementar la plataforma. Bueno, y de urgencia se nos viene esto encima y entonces la plataforma inicia a activar. La plataforma, pues ahí ha ido, hemos podido educar a nuestros estudiantes, permitirle a nuestros profesores que continúen sus esfuerzos de docencia en esta plataforma que de alguna manera ha cumplido con la urgente necesidad de mantener el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Pero la Universidad de San Carlos ha sido hábil. Su Consejo Superior Universitario ha tomado medidas verdaderamente oportunas, no solo las del cierre. Quiero mencionar que la Universidad de San Carlos autorizó el funcionamiento del comité científico, y en ese comité científico tiene a la Dirección General de Investigación imbuida en la realización de investigaciones que puedan describir, explicar o predecir lo que va a pasar con el COVID. Pero también constituyó la Comisión COVID-19, donde tanto el decano de la Facultad de Medicina como la de Farmacia están liderando esta comisión que incluso ha salido al paso recomendando medidas que luego el gobierno de la República ha podido observar. Tenemos también una comisión específica de análisis
de coyuntura y generación de opinión que junto al doctor Montúfar, que me acompaña hoy, estamos formando parte para establecer efectivamente cuáles son los problemas que se dan en medio de la pandemia, cuáles pueden ser los mecanismos que enfrenten nacional y universitariamente a la pandemia y cómo debe ser la opinión que se maneje en ese sentido. El Consejo Superior Universitario ha sido muy hábil al nombrar también al Instituto de Estudios de Problemas